Así que, Juan Carlos, muchísimas gracias, como siempre, por Vosotros. hacernos un hueco a Datamecum dentro de tu vida, que es complicada, con los viajes, con los trabajos, con la familia. Y nosotros nos gusta mucho tener diferentes ponentes que nos cuentan aspectos muy variados a nivel técnico o a nivel menos técnico, pero que tienen mucho que ver con la inteligencia artificial y con la aplicación de algoritmos. Va a ser tu caso. Y damos la bienvenida, muchísimas gracias también a todos los asistentes que estáis aquí en directo. Luego hay muchísima gente también que lo ve grabado, pero se valora mucho el que haya un público presencial fuerte. Así que, sin más, muchísimas gracias por estar aquí y adelante. Vale, pues gracias a vosotros voy a compartir. Creo que puedo. Sí. Juan Carlos, tú te vas a presentar, ¿verdad? Sí, 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 yo me presento. Vale, vale, vale. Que Vale, digo, si no. vale. Bueno, un poco, yo es verdad que esto es un desafío total para mí, me lo propuso Ruth y me pareció súper interesante. Mi background realmente es técnico, entonces he dado muchísimas charlas a nivel técnico, yo soy químico computacional y llevo bastantes años dando charlas, pero esta charla es particularmente un desafío porque doy una charla sobre aspectos no técnicos, sobre aspectos éticos, eh, que es algo que llevo aproximadamente año y medio, 2 años, en lo que me llevo metiendo como apasionado de siempre de la filosofía, que ha sido mi gran pasión casi a nivel de tiempo libre, de ocio. Y hace además, en torno a un año y medio de años, monté un podcast que se llama La Habitación Crítica, que lo tengo ahora un poco abandonado porque no tengo tiempo para nada, pero donde tuve la oportunidad de hablar con gente tan interesante como Javier Recuenco, que seguro que les sonará a mucha gente que está aquí presente, experto en sistemas complejos, con David Cerdá, filósofo también y escritor, David Criado, también hablé con sociólogos, con mucha gente que ve este tema, este asunto, desde perspectivas muy, muy diferentes. Entonces, bueno, ya digo, todo lo que voy a decir ahora, a partir de ahora, bueno, yo trabajo en el CSIC, en el Consejo Superior de Investigación Científica, para poner un poco de perspectiva, como investigador senior. Y todo lo que voy a decir, de hecho, me encantaría que me contradijerais, porque no, nada de lo que voy a decir está escrito en piedra, ni pretendo que sea una verdad absoluta. Es más que cuestionable, pero yo, como he enfocado la charla, había muchas formas de enfocarla, es intentar llegar a, digamos, establecer el marco de lo que es la IA ética y de toda la problemática que tiene esa definición de perseguir una IA ética, que es un campo de una enorme complejidad y sobre todo de lanzar preguntas. Más que nada, hacernos preguntas y pensar sobre los diferentes desafíos que tiene la inteligencia artificial desde el punto de vista ético, más que dar recetas que yo creo que prácticamente nadie las tiene a día de hoy. Bueno, empiezo simplemente enseñando como primera diapositiva las fuentes que he utilizado, que son un poco variadas. Yo recomiendo particularmente el manual de ética aplicada en IA, que lo escribió Mónica Villas y Javier Camacho el año pasado, y que es un manual súper detallado, con guías, con recomendaciones, con muchísima información. Eh, la Fundación Linux tiene también un curso de ética para open source que también es muy interesante. Bueno, el libro este de Atlas of AI de Kate Crawford es un libro prácticamente mítico en el mundo de la IA, tiene ya unos años, pero también es muy interesante, más que nada aquí desde el punto de vista de la dimensión política de la inteligencia artificial. Y bueno, aquí he puesto también algunas otras fuentes y esta, no sé si la conocéis, esto es una consultora que se dedica a guiar a proyectos de implementación de IA ética, perdón, de IA, para guiarlos en la parte de regulatoria y también la parte de implementación de la ética desde el diseño. Y que tengo también el honor de formar parte del panel de esta consultoría. ¿Cómo voy a empezar? Pues lo primero, la pregunta y el título de la charla es ¿humanos responsables o IA responsable? En principio la respuesta parece bastante sencilla, humanos responsables, porque al final somos nosotros los que desarrollamos los algoritmos y los que tomamos decisiones apoyadas en lo que nos dicen los algoritmos.
Pero bueno, quizá conforme vaya desarrollando esta charla, quizá al final podamos ver que esta respuesta puede tener otros matices o puede ser algo diferente. Lo que quería empezar, y esto es algo que le he visto que Javier Recuenco lo suele hacer bastante, quería antes de empezar a hablar de ética, hablar de lo que son problemas complejos, porque casi todo lo que se ve en el campo de la guía ética son problemas complejos. Hay una definición de tipo de problemas a los que uno se enfrenta, que es una definición de David Snowden, experto en problemas complejos también, y lo divide en 4 tipos: los obvios, los que ya sabemos hacer, los que son conocimientos conocidos; lo caótico, son desconocimientos que no se pueden conocer porque son impredecibles, como puede ser un desastre natural, cómo reaccionas ante eso; lo complicado y lo complejo. La diferencia entre lo complicado y lo complejo es que lo complicado, lo que no conoces, lo conoces, es decir, sabes lo que no conoces. Pero lo complejo tiene una complejidad añadida, que es que no conoces lo que no conoces. El ejemplo puede ser, pues, resolver un problema de salud pública, como una pandemia. En el caso de la pandemia del coronavirus se vio que estábamos ante un problema tremendamente complejo que requería múltiples enfoques, y la definición particular de este tipo de problemas es que no hay antecedentes. No puedes irte a la literatura o a cualquier otro antecedente para resolver el problema porque es la primera vez que aparece. Lo que pasa con la ética de la IA, como pasa también, que no es algo nuevo, por ejemplo, quien esté familiarizado con la biotecnología, con la bioética en el caso de la clonación humana, la edición genética también, estos problemas éticos llevan pasando desde siempre en otros campos, es que son problemas que surgen, no hay antecedentes y uno tiene que intentar llegar a una serie de conclusiones de cuál es la mejor manera de resolverlos o de llegar a una solución intermedia. Entonces, en el campo de la IA estaríamos ante una problemática de problemas complejos y sobre todo, además, con el añadido que tiene un rango tan amplio de aplicabilidad que ya no es que afecte a un campo como pueda ser la biotecnología o la medicina, sino que afecta prácticamente a todos los campos con un cierto valor económico o incluso académico. Bueno, pues ¿qué es la ética? Según la RAE, conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida, la ética profesional, la cívica, deportiva, etc. Y la parte de la filosofía que trata del bien y del fundamento de sus valores. Eso es la ética, una definición que es más o menos canónica. ¿Qué pasa? Que todo se complica más. Si vamos a la historia de la ética, pues tenemos realmente muchísimas vertientes diferentes, donde uno le dan más importancia a unos valores y otras corrientes le dan más importancia a otros valores. Al final, el mensaje que busco mandar con esta diapositiva, con este resumen, es que no hay principios éticos que estén grabados en piedra y que sean absolutos. No son matemáticas ni cualquier otra ciencia, digamos, dura. Hay una serie de enfoques éticos plurales, muchas veces contradictorios entre sí, y entonces es un área, típicamente en filosofía se habla, pues, de un área polémica, porque al final son diferentes visiones bastante diferentes y unas personas se decantan por unas y otras personas se decantan por otras. Hoy en día, bueno, desde mi perspectiva y por lo que yo he leído, pues básicamente la gente hay más, pero se divide aproximadamente en 3 tipos, sobre todo en 2 que están aquí: la ética virtuosa y la ética pragmática. La ética virtuosa pretende hacer el bien por sí mismo y siempre se pregunta por hacer el bien. Se pregunta siempre por la pregunta de qué es una vida buena e intenta definir el bien y siempre buscar comportamientos virtuosos, que le llaman: honestidad, coraje, usando la razón, etc. Pero lo más habitual, sobre todo cuando hablamos de implementar soluciones éticas, pues quizá llegar a la ética pragmática. La ética pragmática se basa en el consenso social. El consenso social es lo que dicta qué es lo que éticamente aceptable. Un ejemplo de esto es el spam. Cuando empezó el inicio del correo electrónico masivo, el spam, con los inicios de Internet, la gente inicialmente no veía un problema ético que hubiera envío de correo masivo. Porque, bueno, tú digamos que las empresas tenían la opción
de acceder a un público que no podían acceder de otra manera, y el cliente inicialmente recibía opciones de servicio de productos que a lo mejor no tenía en su círculo físico más cercano y no se veía un problema. Conforme el correo masivo empezó a ser más masivo todavía y empezó a utilizarse más y empezó a ser una molestia en la bandeja de entrada de los usuarios, pues el consenso social se movió y empezó a verlo como algo pues no ético, una molestia, una invasión de tu privacidad o de tu intimidad, y se vio socialmente de manera negativa. Y por eso quiero decir que los principios éticos van variando en función de la evolución de la sociedad y de la evolución de la tecnología. En el caso del matrimonio filosófico, él habla de ética y moral y distingue los dos tipos. No voy a entrar en eso, pero según la corriente del matrimonio filosófico, la ética se encarga de preservar la de los individuos, se preocupa del individuo, y la moral se preocupa de los grupos sociales. Vale, ¿y por qué? Alguien podría preguntar, bueno, ¿y realmente por qué es necesario hablar de la ética de la inteligencia artificial si ya hay legislación, ¿no? Pues tú tienes un marco jurídico, te establece un juez si algo es correcto o no es correcto desde el punto de vista legal y sería suficiente, ¿no? Pero bueno, eso sabemos que no es así, primero por la velocidad enorme a la que evoluciona la tecnología, una velocidad que es siempre infinitamente mayor a la evolución de los marcos jurídicos, que evolucionan muchísimo más lento. Luego necesitas tener reglas, recomendaciones, guías éticas antes de que la ley también, el marco jurídico se va adaptando también a la influencia de la ética, pero necesitas tener unas guías antes de que la ley llegue, se modifique y pueda llegar a la solución de ciertos problemas. Entonces, por ejemplo, tenemos el ejemplo del adulterio, que es legal, pero en algunas sociedades o en ciertas sociedades moralmente reprochable. Otro ejemplo como puede ser fumar delante de niños, que eso también ha ido cambiando. Seguramente que recordáis hace unos cuantos años que era habitual en cualquier casa fumar delante de niños pequeños. Eso hoy en día se ve cada vez peor. Una empresa tiene derecho a verter residuos en una región determinada por tener allí una legislación más laxa, pues eso también es un problema ético. Otro problema ético puede ser para una parte de la población, pues el tema de la tauromaquia, aunque sea legal. Entonces, como vemos, la ética está siempre antes o previa al desarrollo del marco legislativo, y por eso es importante. En este libro que he enseñado de Mónica Villas y Javier Camacho, clasifican los principios éticos en 4 grupos, donde la autonomía incluye una serie de principios donde está sobre todo la privacidad personal, transparencia, el tema de que la libertad también individual y todo esto. Evitar daños ya se va a la parte más social, como la seguridad, la privacidad, la fiabilidad. También otro principio ético es que genere beneficios, que eso también se utiliza bastante como principio ético, beneficios para la sociedad y que sea tecnología sostenible. O en el tema de justicia, pues que no discriminen todos estos algoritmos de inteligencia artificial, que no conduzcan a la discriminación, que eviten sesgos, que utilicen datos representativos, en fin, que sean auditables, transparentes. Hay una serie de requisitos muy amplios en cada uno de estos principios éticos, los cuales, como podéis ver, son muy difíciles, son tantos y son tan variados y son a veces difíciles de definir, que son muy difíciles de cumplimentar todos de una vez, y lo que veremos ahora es que pueden entrar y pueden haber conflictos entre sí. Ahí, en este mismo libro, se dice, por ejemplo, que este tipo de empresas como Microsoft, Google y IBM, pues también cada empresa establece internamente qué principios éticos son los que van a gobernar su práctica del día a día. Y no son siempre los mismos. Puede depender desde la propia filosofía del grupo directivo, el país donde están establecidos, etcétera, etcétera. La cultura empresarial, entonces hay algunos que dan más importancia a la equidad, otros le dan más importancia a aumentar la inteligencia humana, a la transparencia y la explicabilidad, otros a la excelencia técnica, pero bueno, como podemos ver, hay una variabilidad importante en lo que cada uno define como estándares éticos dentro de las empresas.
Importante, la ley en la Unión Europea. Bueno, pues esto es la de la Unión Europea, que define una serie de principios y requisitos de la IA fiable. Y los principios se clasifican en 4, que es el respeto a la autonomía humana. Ahí estaríamos sobre todo hablando del tema de la privacidad, la prevención del daño, la equidad y la explicabilidad. ¿Vale? Esos serían los 4 principios. Y esos 4 principios tienen los serie de 7 requisitos que veis aquí, ¿vale? Como la diversidad, el bienestar social, rendición de cuentas, transparencia, etc. Es importante mencionar que en la propia ley europea se reconoce acertadamente que hay contradicciones entre algunos de esos principios éticos. Por ejemplo, entre el respeto a la autonomía y la prevención del daño. Pero bueno, esto es algo sabido. Hay veces que prevenir un daño social, por ejemplo, pues en vigilancia antiterrorista, puede colisionar pues, con el respeto a la privacidad de la persona. Por un exceso de vigilancia ciudadana, por ejemplo, ¿no? con cámaras de videovigilancia. Es decir, que vemos aquí que esto es mucho más complicado de lo que parece y que no hay, por decirlo de alguna manera, fórmulas matemáticas que se apliquen y te salga una aplicación ética de la tecnología. Vale. También la Unión Europea clasifica, y me parece importante, pues clasifica en diferentes artículos el tipo de riesgo en función de la aplicación de la inteligencia artificial. Desde riesgo mínimo, luego limitado, con los chatbots o deepfakes, a riesgo alto inaceptable con, por ejemplo, el social scoring, que se utiliza la IA para hacer una especie de puntuaje de qué bueno, cómo de bueno eres como ciudadano, o el reconocimiento facial, o ese tipo de cosas. Y también en la educación, el empleo, por ejemplo, en la selección de personal, que puedan ser aplicaciones sesgadas, en la justicia, el uso que también ha habido casos de uso o apoyo en inteligencia artificial para tomar decisiones de sentencias judiciales, inmigración, etc. Y esta es la clasificación que hace la Unión Europea. Respecto al open source, que también ha habido bastante debate, el proyecto ahora mismo de la Unión Europea, según yo he podido saber, pues tiene como intención imponer los mismos requisitos estrictos a los modelos de código abierto que a los modelos de código cerrado. Y entre esos requisitos incluyen estrategias de mitigación de riesgo, gobernanza de datos y uno que llama bastante la atención, requisito de documentación de 10 años, que es, he leído en varios blogs porque la gente ha puesto un poco el grito en el cielo por este requisito, porque se considera pues que hay gente, yo no tengo una posición clara, pero sí es verdad que he leído bastante personas en el campo que les preocupa bastante que el proyecto de la Unión Europea ralentice el desarrollo, pues sobre todo de inteligencia artificial de código abierto y obstaculice la innovación dentro de la Unión Europea. Y por ejemplo, pues hay gente influyente en este campo que entiende que la Unión Europea debería regular las aplicaciones concretas en lugar de los modelos de inteligencia artificial en los que se basan, ¿vale? Y ahí hay bastante tema de discusión. En este sentido, se ha hecho recientemente una especie de scoring de los diferentes modelos, en este caso modelos de lenguaje, en cuanto a cómo de bien se ajustan a la reglamentación europea, ¿vale? Y bueno, interesantemente, aunque no en todos los puntos, porque hay muchísimos puntos que se han evaluado que podéis ver aquí, desde puntos de data governance hasta temas más de implementación o de despliegue y implementación algorítmica, los modelos de Hugging Face de Meta y Eleutherium, creo que se llama, obtienen la puntuación más alta en su capacidad, sobre todo este último y... Perdón. Uy, me he ido. Ah, no. Aquí. Sobre todo este último y el de Hugging Face, una puntuación más alta en su cumplimiento con la legislación europea, aunque no en todos los puntos. También hay algunos de los digamos, de código cerrado que obtienen puntuaciones altas, como por ejemplo el de Google.
La escucharéis bastante que se habla de la ética por diseño. ¿Qué se quiere decir con la ética por diseño? Que no se empiece, una vez que se ha desarrollado la aplicación, digamos, enchufada a IA, por decirlo de manera coloquial. Entonces, una vez que tengo ya mi servicio, mi algoritmo, mi dispositivo, lo que sea que va conectado con inteligencia artificial, entonces ya pienso en los parámetros éticos y legislativos, ¿no? Sino que se implemente desde el propio inicio del diseño de esa aplicación que se quiere desarrollar, esté ya guiada por una serie de parámetros éticos, ¿vale? Eso es lo que se refiere con la ética por diseño, que se habla bastante. Desde las etapas de implementación al diseño de la tecnología, ¿vale? Entonces lo que se pretende es incorporar, por ejemplo, una metodología Agile de desarrollo de software de IA, pues esta ética, estos principios éticos. ¿Qué aspectos principales se intentan que se consideren en estos desarrollos? Pues que se identifiquen los valores principales clave, como la responsabilidad, la privacidad, la equidad o la explicabilidad, que se desarrollen requisitos éticos, condiciones que debe cumplir el sistema de IA para estar alineado con los valores y los principios éticos que se definen, y que se elabore una serie de pautas y recomendaciones éticas concretas para el propio equipo de desarrollo. Y otro tema central en la ética artificial, el tema del sesgo, la palabra sesgo. ¿Por qué es tan importante y se habla muchísimo desde el inicio de todo esto de los sesgos? Porque, bueno, todos sabemos que los humanos estamos tremendamente sesgados. Yo he visto algunos mapas de cuáles son los sesgos cognitivos del ser humano y prácticamente estamos hablando de, no recuerdo si eran 30 o 40 clasificaciones del tipo de sesgo cognitivo que podemos llegar a tener. El sesgo se define como el error sistemático en el que se puede incurrir cuando al hacer muestreos o ensayos se selecciona una respuesta frente a otras. Esa es la definición canónica. Pero el sesgo, hablando en lenguaje de calle, lo podemos ver, incluso percibir en nosotros, a menos que hagamos un poco de autocrítica a diario. El sesgo está muy relacionado, un tipo de sesgo, con el heurístico de disponibilidad. ¿Qué quiere decir? Pues, por ejemplo, cuando vemos una noticia de un asalto en una calle determinada y recordamos que un amigo fue asaltado en esa misma calle tiempo atrás, tendemos a pensar, en general, que esa calle es peligrosa basándonos simplemente en esa percepción, sin tener ningún tipo de datos que lo corroboren. O cuando estamos buscando un apartamento y vemos que algunos miembros de nuestro círculo no han tenido éxito encontrando casa en ese área, en esa tarea, ¿no? Pues tenderemos a pensar, y lo comentaremos con nuestro amigo, con nuestra familia, que la oferta inmobiliaria es escasa o difícil, y esto es lo que se llama la falacia por generalización apresurada. Bueno, esto es un tipo de sesgo muy común, y hay muchísimos más. En la película Moneyball, que no sé si la habéis visto, es muy recomendable. También se ve también este aspecto, porque se monta un equipo y en ese equipo pues hay una serie de prejuicios sobre la edad, el aspecto o la personalidad de los jugadores del equipo. Y llega alguien, un entrenador nuevo, y se da cuenta, bueno, que esos parámetros hay que redefinirlos, que hay una serie de sesgos y de prejuicios y que conducen a una injusta discriminación por simples prejuicios. Y utilizando otro tipo de parámetros de medida de la calidad y del aporte de esos jugadores dentro de un equipo, y digamos un poco intentar descubrir cuáles son las variables ocultas que pesan más a la hora de que un equipo funcione, como puede ser el factor humano, pues consigue que el equipo, con muy pocos medios y que va mal, pues consiga mejorar y llegar a ser campeón. Es una película bastante recomendable que tiene una muy buena moraleja. ¿Qué tipo de sesgos tenemos? Generalmente se habla de sesgos en los datos y de sesgos algorítmicos. Los sesgos en los datos yo creo que se entiende bastante bien. Normalmente puede llegar a haber un sesgo histórico, o porque la recogida de datos, pues por ejemplo, cuando hablamos de sesgo por sexo, pues recogida de datos donde si tradicionalmente ha habido más empleos para hombres que para mujeres, o más cargos directivos hombres-mujeres, pues ahí hay un sesgo histórico. En el etiquetado de datos también, porque puede haber un error humano o criterio subjetivo a la hora de etiquetar los datos, o ciertos desequilibrios
pues, en grupos también, por raza o por otro tipo, por edad también. Entonces, el sesgo a los datos es algo a evitar, y hay también una serie de metodologías para balancear datos que están sesgados. Y en cuanto al sesgo algorítmico, hay una famosa frase de un estadista que es "all models are wrong", todos los modelos están equivocados, pero algunos son útiles. Lo que se intenta decir con esta frase es que, bueno, los modelos son modelos, no son perfectos, y todos tienen sus fortalezas y sus debilidades a la hora de modelar un comportamiento determinado de la realidad. Entonces, en los sesgos algorítmicos, pues podemos tener sesgos por ausencia o empleo de menos variables de las que necesitamos, porque nos podemos imaginar un caso, eso me lo ponía como ejemplo Javier Recuenco hace un tiempo, donde tú puedes tener 100 variables para predecir algo, pero es que justamente hay una variable que no conoces y que es la que decanta completamente el resultado final. Y entonces, claro, ahí, ¿qué variables me faltan que no tengo? Pues parte de una incertidumbre que te puede llevar a un sesgo. O también trabajar con variables correlacionadas con otras variables sensibles, que sean sesgos indirectos. Aunque bueno, es verdad que en este caso sí hay bastantes herramientas para intentar evitar la correlación entre variables. Y bueno, pues también se puede dar en el caso del aprendizaje, se puede dar un sesgo en los propios hiperparámetros. Se puede dar en el caso histórico lo que se llama el framing bias. También hay un tipo de sesgo que tiene esa clasificación, y bueno, como podéis ver, hay muchísimos tipos. La parte de paridad demográfica también, cómo de bien representados están los diferentes grupos demográficos, sobre todo si estamos hablando de aplicaciones en ciencias sociales, claro. En ese caso también sería un sesgo a tener en cuenta. ¿Qué diferencia hay entre sesgo y discriminación? Y esto también lo define Mónica Villas y Javier Camacho en su libro. Los sesgos es una cosa y no necesariamente pueden llegar a discriminación, pero no necesariamente, porque el sesgo está en los datos, está en los algoritmos, pero el que toma la decisión, el humano que toma la decisión, puede también intervenir ahí y evitar que se produzca la discriminación. Por ejemplo, en las profesiones tecnológicas el número de mujeres es menor que el de hombres, y al contrario en humanidad o en enfermería. Esta es la realidad actualmente, pero usar estos datos tal cual, sin un filtro crítico y entrenar un modelo, puede implicar un sesgo estadístico. Si ese sesgo se lleva a la toma automática de decisiones, si ese algoritmo con esos datos sesgados toma decisiones automáticamente y lleva a lugar el resultado de esa decisión, discrimina a una persona en función del sexo, eso es una discriminación, efectivamente. Ahí se está produciendo una discriminación. Si el ser humano interviene para que esa discriminación no se lleve a cabo porque se da cuenta del sesgo estadístico que hay en el algoritmo, pues se puede evitar esa discriminación. Discriminaciones también se clasifican en diferentes tipos. Las decisiones basadas en atributos sensibles de una persona y que acaba siendo desfavorable para ella. También hay discriminación indirecta. Por ejemplo, toma decisión en función del código postal en el que vive una persona. Ahí no hay atributos directos de las personas, como puede ser el sexo, la raza, etcétera, pero el código postal puede estar correlacionado, por ejemplo, con el origen étnico o con el estrato social de la persona, de forma que se puede llegar a suceder una discriminación indirecta, aunque no haya atributos sensibles en los modelos de entrenamiento del algoritmo. Cultural, pues por ejemplo, o sistémica, que es cultural realmente, pues contratación de tipo de personas por unas características físicas o de edad para atención al público, como patrón cultural en un proceso de selección. Estadística o también hay explicable y no explicable. Lo que se refiere a explicable y no explicable es que a veces pues puede suceder que, por ejemplo, en un caso de que un grupo de trabajadores tienen mayor salario que otro y inicialmente pueda parecer que es una discriminación, pero se puede explicar. Se puede explicar porque esos trabajadores tienen una formación, una cualificación mayor o porque trabajan más horas, es decir, que tiene un razonamiento detrás dentro de esa diferencia salarial.
Ahora paso a otro parámetro, hemos hablado del sesgo, ahora voy a hablar de algo también muy importante como valor fundamental, como principio fundamental dentro de la ética, que es la justicia social o también llamada equidad. Esto es un poco un análisis filosófico simplemente para ejemplificar la dificultad de estos temas. La justicia es positiva en el sentido de que sistemas de IA justos pueden ayudar a promover la inclusión y la equidad, tratándolo todo individuo de manera equitativa y evitando la discriminación, mejora la toma de decisiones, mejora la confianza y transparencia y también puede ser una ventaja competitiva porque hay una percepción de que una IA justa, o por lo menos a nivel de cara a la galería, una IA justa, pues puede ser una ventaja competitiva para una empresa que tenga unos procedimientos robustos respecto a la implementación de IA justa, puede aumentar el compromiso, la fidelización de clientes, etcétera, etcétera. Pero también hay que tener en cuenta que la idea de justicia es complicada, porque la idea de justicia se puede articular de muchas maneras, de maneras diferentes. Lo primero es un concepto complejo y subjetivo y que es difícil de medir de manera precisa. Es más fácil decir que algo se ajusta a derecho que algo es justo. La justicia es un término filosófico que tiene muchísimas aristas e interpretaciones. Puede haber una parálisis por idealización, porque si quieres realmente llegar a una implementación que tengas una idea idealista de lo que es la justicia, pues puede también llevar a cabo una especie de sobreanálisis que ralentice la innovación. Hay una serie también de limitaciones, puede haber limitaciones técnicas por falta de datos representativos, que es lo que hablábamos antes, en caso de que te falten datos de determinados estratos demográficos. Y también el problema de contexto, que también se ha visto con algún escándalo que ha habido a la hora de asignar de manera automática subvenciones. Creo que fue en los Países Bajos, si no me acuerdo, si no recuerdo mal. Es decir, hay a veces que faltan, como decíamos antes, que faltan variables, pues que falta quizá información contextual que te permita poder decir que estás haciendo una IA, una aplicación de IA justa. Otro concepto muy importante, la privacidad y la datificación. A mí me llamó, yo creo que muchos lo habréis visto este vídeo, a mí me llamó muchísimo la atención cuando lo vi hace unos meses en LinkedIn, que es una aplicación de IA para monitorizar la productividad en una cafetería asistida por cámaras con inteligencia artificial y, como podía ver, pone el nombre del barista, cuántas tazas de café lleva, lo va poniendo aquí, cuántos minutos está cada cliente y tal. Y bueno, evidentemente la empresa que lo desarrolló lo vendía como una gran innovación, ¿no? Esto a mucha gente, a mí en particular, sí es verdad que me hizo levantar la ceja, porque me llamó bastante la atención en el sentido desde el punto de vista ético. Primero, porque los límites de la privacidad, ¿en qué quedan aquí? Privacidad como trabajador y privacidad como cliente. Es cierto que la privacidad se ve muy diferente en Europa a lo que se ve, por ejemplo, en los países asiáticos. El concepto de privacidad es bastante diferente. Los límites, mejor dicho, de la privacidad, y ahí también hay bastante controversia. Pero sobre todo lo que yo me preguntaba, y otra gente en los foros, es qué límites éticos ponemos, si esto va a seguir en este escalado, ¿no? ¿Qué límites éticos ponemos a la datificación de nuestra vida cotidiana? Porque al final son nuestros movimientos que se están convirtiendo en datos. ¿Hasta dónde, digamos, estamos, lo lanzo como pregunta, dispuestos a ceder espacios de privacidad, de intimidad, aunque sean en un espacio, bueno, relativamente público o privado, como una cafetería, para que se monitorice de esa manera? Y luego, por parte del trabajador, evidentemente surgen también muchísimos problemas éticos de cómo esa IA va a tener en cuenta elementos a la hora de evaluar la productividad de una persona, porque es que a lo mejor un barista sirve menos cafés que otro, pero resulta que la gente va a esa cafetería porque es tremendamente simpático y le da conversación.
y tarda 5 minutos en lugar de 3 en poner un café, pero resulta que la gente va a tomarse el café allí por él. Hay una serie de elementos contextuales, interpretables, que bueno, que como mínimo habría que hacerse unas cuantas preguntas a la hora de introducir este tipo de herramientas, sobre todo si van a guiar la evaluación del trabajador en su desempeño. Esto. El ciclo de vida de una IA responsable. Pues esto es un poco un resumen de lo que se intenta hacer en diferentes consultoras, en empresas. Primero, claro, una pregunta bastante básica. ¿Debería existir esto que quiero desarrollar? ¿Debería realmente existir? ¿Es necesario? ¿Cuáles son las asunciones? ¿Quién lo está diseñando? ¿O para quién lo estoy diseñando? ¿Qué riesgos? Fundamental definir los riesgos. ¿Qué riesgos tiene? ¿O qué potenciales riesgos? ¿Quién va a ser impactado siempre? ¿El público, el grupo de personas que van a ser mayormente impactadas por esa tecnología y quién van a ser excluidos? Hacer el testing, todo lo que tenga que ver con evaluación de riesgo y mitigaciones y por supuesto el feedback de la comunidad, que también es importante una vez que esa tecnología está en el mercado. Bueno, vuelvo ya, que estoy prácticamente terminando, a la misma pregunta original. ¿Podemos seguir diciendo humanos responsables o IA responsable? Pues me volví a hacer esta pregunta y a empezar a introducir matices en la respuesta cuando vi hace muy poco, escuchando un podcast y yéndome a las declaraciones de personal de OpenAI, desde Sam Altman como ingenieros de la empresa, donde ellos ya están hablando de la AGI. Yo aquí ya me meto en el terreno especulativo, digo lo que están hablando los capos de este mundo, definiendo la AGI. La definición según OpenAI son sistemas autónomos que superan a los seres humanos en la mayoría de tareas con valor económico. Esa es la definición que ellos han dado de lo que ellos consideran que es una AGI. Claro, si esto, y bueno, ahora han anunciado algo llamado Q-Star o algo así, que va a ser supuestamente ya, según su definición, lo que ellos consideran una AGI. Ha habido varias declaraciones de ingenieros de OpenAI que van en ese sentido. La pregunta que algunas personas estamos haciendo es si llegamos a la AGI ahora, dentro de 5 años, de 10 años, es decir, si hay una serie de inteligencias artificiales capaz de hacer tareas claramente y objetivamente mejor que nosotros, ¿hasta qué punto podríamos seguir hablando de responsabilidad humana? En el sentido de no habría que redefinir lo que es la responsabilidad del ser humano, porque si en hacer una tarea, si en decidir quién, por decir un caso extremo, si en decidir quién va a la condena de una persona acusada en un tribunal, qué condena debe recibir, una inteligencia artificial se demuestra que lo que es más fiable que un ser humano y lo va a hacer mejor de manera automática, ¿hasta qué punto nos deja a los humanos con qué responsabilidad? Habría en todo caso que repensar qué sería en ese contexto la responsabilidad humana. Y quiero terminar con una serie de mensajes de este libro. Esto ya es una dimensión política. Este libro lo recomiendo bastante. Es verdad que en algunos pasajes puede sonar un poquito exagerado. Este tipo de libros también tiene una parte de marketing, pero sí dice cosas muy interesantes. Por ejemplo, no hay que olvidar que la inteligencia artificial se basa en infraestructuras físicas, en chips, en GPUs, en clusters. Entonces, esas infraestructuras físicas están sobre todo en los países que tienen el poder y que controlan el mundo, o que son hegemónicos. La IA depende además de estructuras políticas y sociales, de los sistemas dominantes, como decíamos. Esta filósofa y experta en inteligencia artificial también dice que la IA, pues al final es una representación, que es un registro de poder. Esto no nos debería alarmarnos para nada, porque la tecnología en general, no la IA, siempre ha sido un registro de poder y una forma de ejercer el poder. También hay que preguntarse, bueno, ¿a qué intereses responde
los diferentes desarrollos de la inteligencia artificial. Y también dice algo bastante interesante, ¿eh? Y es que los intereses industriales y geopolíticos que hay detrás de los desarrollos de inteligencia artificial hacen que su transparencia absoluta, porque se habla mucho de transparencia de la IA, sea imposible, aunque eso no quiere decir que no debamos exigir los mayores niveles de transparencia posibles, pero precisamente porque se convierte en un área estratégica para los estados, la transparencia total es un ideal más que una realidad. Y luego, por supuesto, la parte de que la IA se basa en sistemas interactivos, de minerales, de tierras raras, la explotación de recursos energéticos y minerales. Y al final, pues solo media docena de empresas dominan de manera potente el espacio de la inteligencia artificial. Conclusiones, por mi parte, tengo muchas preguntas y escasas certezas. Yo creo que en general, como todo, y cuanto más leo, más me doy cuenta que hay más dudas y posiciones intermedias que posturas claras. Yo no creo que se pueda tener una postura de máximo y de mínimo. Hay que proteger, eso sí, desde mi punto de vista, a los potenciales usuarios de estas aplicaciones más débiles, por ejemplo, los que tengan mejor formación, menor formación, perdón, a los que no comprendan cómo esta tecnología funciona a mi nivel técnico, los que utilicen simplemente la tecnología de forma crítica. Creo que es muy importante actividades, y por eso también quería participar, como esta, la conversación en el espacio público. Hay que hablar de estos temas. Creo que es la única forma de ir protegiéndonos pensando en estos temas para protegernos nosotros en el uso de esta tecnología, hacer un uso adecuado de esta tecnología. También creo que es fundamental, y eso también lo hablaba mucho con Javier Recuenco, la necesidad de profesionales de formación híbrida. Se está viendo cada vez más que necesitas perfiles técnicos potentes, pero también necesitas gente que sepa de filosofía, de sociología, de psicología, de incluso de antropología, y que intentar conectar equipos de muy amplia formación para tener las diferentes visiones que puedan enriquecer la implementación de esta tecnología con un uso pues importante para la sociedad. Y también tenemos que pensar que quizá el lenguaje se nos va quedando cortos, el lenguaje o las definiciones que hemos utilizado hasta ahora. La inteligencia, el concepto de inteligencia que hemos utilizado hasta ahora seguramente lo tengamos que cambiar bastante de aquí a unos años, porque ¿qué va a ser la inteligencia y sobre todo la inteligencia humana? Tradicionalmente se ha definido con el IQ y con la capacidad o la velocidad de hacer una serie de tareas o habilidad matemática o espacial. Y claro, cuando este tipo de herramientas sean capaces de hacer todo lo que ya están haciendo y más que van a hacer, pues quizá la propia inteligencia humana tengamos que cambiar su definición ante este cambio de paradigma. Y nada, bueno, esto lo tengo como... Yo por mi parte he terminado. Simplemente quería mostrar una idea general del campo y lo más interesante es el debate, las preguntas, las dudas que podáis tener, los comentarios, y seguro que aprendéis de vosotros. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Efectivamente, podéis escribir las preguntas a través del chat o levantar la mano o desmutearos y simplemente hablar. Todas las preguntas son más que bienvenidas. La verdad que es un tema que es muy complicado porque tú mismo has dicho que la regulación es importante, pero que también depende. eh, Hay un aspecto muy grande que hasta que se regula tiene que estar ahí. La ética es algo que no es común ni objetivo en cada geografía, en cada estrato social, en el mismo país, pero en distintas clases sociales o en distintos grupos, incluso clasificados de formas muy distintas, religiosos o económicos. La ética es completamente distinta. Y claro, tenemos que tener en cuenta que esto es global. Es decir, que cuando tú desarrollas un modelo, no dices, no, es que este modelo es para aplicarlo en España, en un pueblo.
de Sevilla o de Madrid o en una población de 5 millones de personas o en una pequeña provincia de 100.000. No, es que son algoritmos y modelos que están en cualquier sitio y no sabemos dónde van a aplicarse. Entonces es muy complejo, muy complejo. Y creo que mi punto de vista es que más que nunca es necesario que haya una responsabilidad humana más importante de la que hay actualmente, porque actualmente es como hay una responsabilidad civil en determinados actos, por ejemplo, como cuando haces una obra y un arquitecto tiene que decir que ese edificio cumple los requisitos, que se puede uno entrar, tú te subes en un hotel de 25 plantas y no estás pensando el ascensor se va a caer. Pues se- me imagino que estamos en el momento en que se va a necesitar algo muy parecido, en que alguien diga, oye, es que esta aplicación me la bajo y tengo la certeza de que no me están traqueando, de que esto lo digo por un lado, luego lo digo por el otro lado, donde veo a muchísima gente compartiendo fotos de sus hijos en todas las aplicaciones, donde cada vez que... Entonces, donde nosotros mismos muchas veces nos dicen que tenemos que meter, tenemos Alexa en casa encendida sin apagarla eh, regularmente y estás teniendo conversaciones donde usamos ChatGPT y le metemos documentos y ya desde ahí ya está estableciendo filtros y segmentando la documentación que pedimos. Entonces, por un lado, creo que todo eso tiene que venir, que va a haber alguien que regule, pero creo que es muy importante que nosotros como usuarios seamos los primeros que queremos tener una ética más clara, que yo creo que era un término que estaba totalmente en desuso. Siempre decimos que los físicos y los matemáticos están teniendo un auge, pues la ética igual. La ética ha vuelto a tener un papel fundamental porque es crucial a la hora de definir cómo preparas el algoritmo, cómo dices, cómo automatizas el resultado, cómo aplicas el resultado y ya está. Y yo me callo. No sé si a alguno de los asistentes, Emilio, ¿quieres decir algo más tú? Mientras que algún asistente me levanta la mano o me dice si tiene alguna pregunta. A ver, no sé si hay alguna pregunta, pero lo que sí, esta mañana que, por ejemplo, en la escuela hemos tenido un evento donde ha ido gente de filosofía, me llevaban a mí como el malo de la película de la tecnología de datos y de vida y bueno, pues luego gente de empresa. A ver, yo lo que creo es que tanto la parte legal y la parte de ética lo tienen muy crudo por la velocidad a la que va esto. Sí, sí, Sea, yo creo que completamente de cuando acuerdo. la gente se pone a razonar sobre lo que se tiene y la gente piensa a corto plazo, lo que estábamos comentando antes del tema de los modelos de lenguaje. Sale ChatGPT en noviembre del 22 y en junio ya tienes 15.000 modelos por ahí que están funcionando y que la gente los puede utilizar. Es que esto va mucho más rápido, eso por una parte. Y la otra parte es, toda la parte ética es un cuerpo de conocimiento humano que tiene un montón de tiempo detrás, pero claro, la ética, yo creo que, digamos, alguien tendría que empezar a pensar que la ética se planteaba sobre unos cimientos humanos y sociedad humana y comportamiento humano. Claro, estamos ante algo, si llega la famosa AGI, ante algo que no va a ser humano, no tiene conciencia, la famosa conciencia, yo creo que digamos es una pérdida de tiempo pararnos a pensar de si tienen conciencia o no, pero lo que sí tienen son que van a ser mucho más, no digo que astutos, pero sí mucho más rápidos en procesar la información y en sacar algo medianamente coherente. Entonces, igual estaría bien plantearse de, oye, vamos a hacer borrón y cuenta nueva, que esto es otra cosa. Hay por ahí un libro muy bueno que es como los humanos juzgando a máquinas y lo escribe un especialista mundial en ética. Y lo que destaca es eso, decir, a ver, no podemos plantear a las máquinas el mismo criterio ético que tenemos nosotros porque es otra cosa. Y yo me callo ya, que seguro que hay gente en el chat que tiene cosas más interesantes que decir. Mira, María nos dice, muchas gracias por la charla. No sé si no puede hablar, pero... O María, ¿quieres hablar o...? Si no, lo voy leyendo yo. Muchas gracias por la charla, muy interesante. Me parece que, Juan Carlos, que la discriminación, el tema de la discriminación a través de los datos, llama la atención en lo del código postal. Ah, vale, que muy bien, perfectamente. El código postal. ¿Cuál sería la forma correcta de seguir utilizando los datos?
aun sabiendo que son sesgados, ya que no se disponen de otros. Por ejemplo, cuando te dan los datos que ya se han recogido previamente. Claro, pues ahí el tema, yo siempre vuelvo a la misma palabra mágica para mí, que es el contexto. Por eso ahí el tema de la persona que evalúa esos datos al final, sobre todo si, como dice ella, son datos que ya se han colectado previamente, no tienes más que esos. eh, Tiene que estar la persona que capaz de evaluar el contexto de esos datos, aunque sea a nivel cualitativo. Tiene que haber una persona ahí que interprete qué posibles sesgos hay, que no se ven a priori. Porque creo que de manera, bueno, no lo sé, pero de manera automática, si te faltan variables, sobre todo cuando estamos hablando de este tipo de aplicaciones que tiene que ver con las ciencias sociales, como el caso de Holanda, de asignar subvenciones de manera automática. Fundamentalmente el tema de ciencias sociales, que me parece que es un asunto bastante complejo y crítico. Creo que el expertise de la persona, la experiencia de la persona que trabaja en el campo sigue siendo a día de hoy, me parece fundamental para interpretar precisamente esos datos. No veo de momento que, sobre todo en este tipo de aplicaciones, se pueda, de momento digo, automatizar completamente, sin que haya alguien que introduzca el contexto ahí. Mi opinión. No, y no solamente el contexto, perdona, no solamente el contexto, sino también que tenga muy claro que toda la anonimización que se puede sacar de esos datos y qué grupos de trabajo evalúan qué información, porque creo que todos los que hemos trabajado en datos muchas veces somos conscientes de que manejamos mucha más información de la que es necesaria. Yo simplemente lo veo con los alumnos de Datamecum. Yo tengo toda la información de todos los alumnos y cuando alguien me pide una lista, yo solamente paso listas de emails, porque podría pasar listas de emails con códigos postales, con direcciones, eso no lo necesito, que es lo más fácil para mí. Eso no lo necesita la otra persona. Cuanto más información tú das de los datos, porque claro, es muy sencillo. En las empresas también muchas veces creas tablas de bases de datos que al final, por ejemplo, no metes código postal o no metes provincia o no metes teléfono y luego hay que crear otra tabla para incorporarlo porque la tabla original era lo que lo tenía. Pero claro, es muy importante que en el gobierno del dato de esa empresa se tenga muy definidos los usuarios, los perfiles que acceden a qué, porque el mal uso de esa información pues puede ser No tremendo. puede Pues, ser. por ejemplo, en el sector sanitario, si tú sabes que en una provincia pequeña hay dos personas que tienen una enfermedad contagiosa, luego para el tema de selección de personal, o sea, la selección de personal con los seguros, esas mezclas en sitios más pequeños donde puedes definir exactamente quién es, porque los grupos de edad están muy definidos, es muy importante quién tiene acceso a la información, porque vamos, que ahora mismo a todos nos llaman diciéndonos, hola Ruth, te llamo de tu empresa de electricidad o de una consultora de electricidad. Y te dicen los datos de la empresa que tienes, los datos de la empresa anterior, y dices, pero ¿cómo es posible? Es decir, que al final todos los datos se filtran y En tienen fin, o sea, que la gobernanza del dato, que es como algo muy teórico, está también muy ligado a la ética, ¿verdad? sí, totalmente. Y a, Totalmente. y a las normas. Muy bien, pues muchas gracias. Mira, Daniel, venga, dale, ¿quieres hablar? No sé si se me oye bien. Perfecto, Sí. Daniel. ¿Daniel Cerro Vale. o me estoy Daniel Cerro, equivocando? sí. Muy bien, Sí. venga, dale. Bueno, increíble la charla, Juan Carlos. Me ha encantado que cites a Gustavo Bueno. Me leeré los libros. Este tema es muy filosófico, muy de Sí. hacerse preguntas. Pero bueno, también en la línea de Recuenco, que gracias a Ruth culpable fue la que me inició ahí en uno de esos mails del curso. Le he ido siguiendo y aquí el tema es el factor X, ¿no? El factor humano. O sea, nosotros mismos somos complejos. O sea, esto ya es un problema no caótico, ni sencillo, ni complicado, es complejo.
Y lo que ha dicho Emilio es que va a una velocidad altísima. Esto es tremendo. Os pongo un ejemplo. En el curso, un profesor, hablando en una tutoría, me dijo, oye, pues mira, échale un vistazo al prompt engineering, ¿no? A ingeniero de prompt. Y ayer, una charla, Recuenco decía, obsolescencia programada, ha desaparecido esta profesión, ya. Así, cuestión de meses. Y ofrecían 900.000 euros al año y cosas así. Y todo va muy, muy, muy rápido. Entonces, así hablando, lo que quería decir es que no sé si os suena un estudio que han salido ahora, reciente, hace días, de agentes, ¿no? No de asistentes, sino de agentes. Un grupo de estudiantes ha puesto, digamos, a modo de juego sim a inteligencias artificiales como agentes con roles. Y, digamos, se podían comunicar, todo se grababa en memoria y tal, y se ha demostrado que, no se sabe por qué, como caja oscura, al final colaboraban. Las inteligencias, los agentes colaboraban. Ahora, por terminar, tú dices, ¿humanos responsables o IA responsable? Yo creo que si si esos agentes colaboran, es porque los humanos han diseñado eso para que, entre comillas, sin saber, colaboren. Y claro, esto ya es irnos a filosofar, pero el tema es el humano. O sea, la IA en el fondo es lo que nosotros queramos que sea. Pero ya, no sé, me ha gustado mucho. Sí, ahí es verdad, completamente de acuerdo. El parámetro ahí también es el poder que ejercen las principales empresas. Porque yo, por ejemplo, estoy leyendo mucho que hay mucho movimiento de intentar, sobre todo de economistas como Acemoglu y tal, de que lo que se debería intentar es fragmentar la capacidad de poder y de desarrollo que tienen 4 o 5 empresas, que son las que están realmente acopando prácticamente todo el mercado. Que no es cuestión, como tú dices, la IA no es ni buena ni mala, la IA es lo que queramos que sea. Es quien tiene el poder de manejar la tecnología puntera. Sí, lo has dicho, sí, lo has comentado en la charla. Pero bueno, que eso también es verdad que es un problema clásico, porque toda la vida el desarrollo tecnológico ha estado en manos de unos o de otros. Sí, yo también entiendo que, claro, como humanos que somos, le vamos a transmitir en la programación, cuando estamos haciendo esa IA, les vamos a transmitir nuestros sesgos, entre comillas, ¿no? De colaborar, de odiar, de o sea, somos nosotros los que las estamos creando. Es difícil crear una inteligencia artificial sin inducirle a que tenga los mismos sesgos que los humanos. Es muy difícil porque ¿cómo lo haces? Y luego el tema de la economía mundial, hay un conflicto importante a nivel de si, vamos a ver, la Unión Europea se puede proponer frenar el avance de la inteligencia artificial a costa de que otras grandes potencias evolucionen más rápidamente. Claro, esos intereses económicos yo creo que están ahí, son los que van a predominar un poco, ¿no? Yo no puedo frenar el avance de la inteligencia artificial en Europa si veo que en otras grandes potencias no lo están frenando, porque me voy a quedar atrás. Entonces, claro, es muy complejo, yo lo veo una problemática muy compleja. Y una pregunta que tengo para los que estéis más en la órbita empresarial, ¿la gente en general que trabaja en el campo está preocupada por la legislación europea que pueda ralentizar la innovación o no es? No sé. Si tenéis alguna visión de eso. Sí, o sea, yo bueno, hablo como universidad que tenemos que desarrollar proyectos y la verdad es que lo que estamos muy preocupados es luego encima cómo lo estamos haciendo a nivel nacional.
porque hay movimientos de lobby fuertes para que, digamos, las certificaciones solamente lo pueden hacer unos pocos. Por lo cual nos estamos nosotros metiendo en la típica cosa, no sé cómo llamarlo, española, de dos manejan el cotarro y el resto, si quieren algo, tienen que pasar por el aro. No me gusta cómo se está gestionando. Visto de fuera, me parece que va hacia un cierto chanchullo, que esperemos que no sea, porque al final, a ver, que haya un lobby que sea, digamos, el que abre o cierra, pues a mí me parece que vamos mal. Y ya hay muchas empresas grandes consultoras que se están posicionando. Entonces ahí podemos tener un problema. Interesante. Sí, perdón que te corte, Juan. Yo sí que he notado que en el tema, por ejemplo, a ver, primero, simplemente comentar que la conciencia sobre el tratamiento de datos la estamos empezando a tener ahora. O sea, nuestros datos ya hacen años que van dando vueltas por ahí, porque la conciencia real, claro, está apareciendo pues en estos últimos años, 2 años, 3 años, se ha empezado un poco a fomentar el tema de la conciencia del tratamiento de datos, de los datos sensibles, de cuidado que haces con esto, pero 3 años atrás, vamos, Pero nuestros Ricardo, datos una iban. cosa, no voy a alentar el debate porque ya estamos fuera de hora y todo el mundo tiene una familia, tiene trabajos y tiene que hacer cosas, pero ¿tú crees que lo estamos alentando? Antes tú metías en Google una frase para buscar dos términos. Ahora la gente estamos metiendo, y yo me incluyo, porque es una herramienta cómoda para algunas cosas, estamos metiendo textos completos en ChatGPT. Es decir, antes metías algo muy pequeñito y ahora es que estamos metiendo, digamos, muchísima más información que le metíamos antes. Yo no sé si esa conciencia la hemos logrado desarrollar mucho o mira, es decir, bueno, parece que le tenemos miedo a Google, pero sin embargo ChatGPT es nuestro amigo del alma, es una ONG OpenAI y Microsoft y fíjate, una herramienta que Microsoft al cabo del mes le cuesta muchos millones de dólares mantenerla, nos la da gratuito, qué buenos son. Es que están haciendo lo mismo que hizo Google en sus orígenes, cargándose de datos, pero esta vez más potentes. Y la gente no lo ve, o no lo Sí, vemos. es así, es así, es así. Ujú. Te sale a cuenta todos los datos que tú entregas a cuenta de los que te devuelven. De Claro. momento te sale a cuenta. Claro, hombre, el servicio tecnológico que te ofrecen es una pasada. Entonces, ¿estaremos dispuestos a pagar, no sé, por decirte algo, 500 euros al mes por tener ese servicio y que nuestros datos no los utilizaran? Pues yo creo que ninguno. Sí, correcto, correcto. Yo sí que tengo la sensación de que realmente a nivel legal, o sea, ahora estoy hablando de la Agencia Estatal de Protección de Datos. O sea, a nivel tecnológico va a suponer un freno, muy importante a nivel de desarrollo tecnológico de todo este tipo de inteligencias, ¿vale? Porque sí que está muy pendiente hoy en día de que no ocurran cosas ilegales en la gestión y tratamiento de datos. Y soy consciente de que sí, de que por cualquier cosa te la pueden liar, claro, siempre que haya por medio una denuncia o haya algo. Pero, o sea, sé que además van a muerte a defender a las personas. No, o sea, Es como tocaría, y es como claro, tocaría. El problema está en que claro, y con los valoran mucho corredores no corren igual. valora mucho la proporcionalidad de, a ver, es necesario que tú para hacer esto tengas que aplicar este tipo de tecnología, es necesario. Si realmente con esta tecnología estás sacando datos sensibles, pues no te voy a dejar, porque no es proporcional la tecnología que utilizas al fin que tú pretendes. Entonces, por ahí va la Agencia Estatal de Protección de Datos. O sea, y yo entiendo que lo que hace es defendernos al usuario, pero por otra parte sí que yo entiendo que va a suponer un freno al avance tecnológico, entre comillas, ¿vale? El concepto está bien. El tema está en quién decide lo que está bien y lo que está mal para el usuario. Y claro, cuando quien lo decide es un lobby tecnológico con una cierta potencia, pues entonces nos estamos haciendo trampas al solitario.
Eso es lo que, digamos, hay que tener muy claro de quién decide lo que es bueno y lo que es malo para el usuario. Voy a Sí, dejar también que Sergio intervenga un momentito, por si es otra cosa que no tiene nada que ver, no sé si tiene que ver con esto y vamos a hacerlo, Sí, ¿vale? hola, no tiene Hola, que ver, Sergio. pero bueno, hola, bueno, primero que ha estado muy interesante la charla, me he conectado un poquito tarde, espero que la podamos subir luego, o sea, la podamos ver en YouTube o algo así, o Sí, sí, sí se puede, la se puede. grabación. Vale, Sí, sí. perfecto. Y bueno, yo quería preguntar sobre realmente nuestro papel en todo este tema ético, porque siempre hablamos de, bueno, que el científico de datos o el ingeniero tiene que tener en cuenta la parte ética, pero bueno, es que a mí yo trabajo con visión artificial y me llamó mucho la atención una noticia que leí que el creador de YOLO, creo que es Joseph Redmond, que dejó de trabajar en visión artificial porque se estaba usando sus modelos para fines militares y otro tipo de cosas. Entonces, claro, o sea, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros como programadores para estar ahí? Porque no sabemos tampoco para qué se van a usar nuestros programas. Nosotros igual lo hacemos con buena intención, pero luego se puede usar para el mal. ¿Qué hacemos? ¿No investigamos? ¿No hacemos? ¿O dónde ponemos los límites? Porque claro, si somos muy estrictos con la parte ética, somos menos competitivos. Entonces, ahí, ¿qué podemos hacer? Porque siempre se escucha eso. Tenemos que tener en cuenta el punto de vista ético, pero ¿cómo? ¿Sabes? Siempre, bueno, yo me hago esa pregunta, no sé si tienen una respuesta. Respuesta complicada, sí, completamente. Esa es la dificultad. Yo creo que tú lo has visto muy bien. Ahí, claro, es verdad que lo ideal sería que los equipos, en función de los recursos de cada uno, tuvieran un componente del equipo que se encargara de ese tipo de aspectos, ¿no? Porque, bueno, entiendo yo que el desarrollador ya tiene bastante con hacer el mejor software y el mejor análisis posible. Eh, Claro, Quizá pero esto, hablar, perdón, sí, que esto está muy bien pensando en que son grandes empresas, que igual es claro, Facebook claro, o Google, pero claro, en mi caso yo soy el I+D, el desarrollador, que lo pone en todo, práctica, lo hago todo. O sea, no hay presupuesto para contratar a una persona especializada. efectivamente. Claro, ahí está claro, en tu caso, pues, más allá de guiarte por la reglamentación, poco más puede hacer, más allá de formarte en estos temas, pero es cierto que es un asunto complicado y que puede ser una ralentización de la innovación, completamente, vamos. En cualquier caso, voy a decir que estas son herramientas, desde hace muchos años existen las hachas y los cuchillos y todos utilizamos los cuchillos en nuestro día a día y ya no vamos por por la calle en general. Utilice y decir esto últimamente ya, pero utilizando los cuchillos de manera que no toca, igual va a haber un periodo de barbarie, igual que hubo un periodo de barbarie con las armas de fuego y con las armas letales y sigue habiendo en algunos países que están legalizadas. Igual pasa lo mismo que en diferentes países que conocemos, como en Estados Unidos, que están mucho más legalizadas que aquí en Europa. Podemos ver algo así, podemos ver algo muy distinto. Lo que está claro es que hay que regularlo, que tiene muchísimo poder, que afecta de forma global, siendo herramientas que se diseñan localmente y que lo que tú piensas que localmente tiene un impacto a nivel global puede tener otro muy distinto y, y que es un tema que genera efectivamente, muchas gracias Juan Carlos, porque como tú bien has dicho, tú vienes de la parte técnica y esto es un- que es muy difícil de decir lo que se puede, lo que no se puede, lo que está bien, lo que no está bien, sino que es muy subjetivo, es la palabra que andaba buscando. Y entonces, muchas gracias por ponerte a hacer el esfuerzo de sacar este tema. Todos sabéis que desde Datamecum animamos muchísimo a nuestros alumnos a que hagan este tipo de cosas, como ha hecho Juan Carlos, de ir un poquito más allá y montar algo, sea un artículo, una colaboración en la newsletter, un libro, montar un meetup y elegir un tema y formarte y decir, venga, vamos a prepararlo. Así que a Juan Carlos le doy las gracias, como a todos los ponentes que tenemos para los jueves y a todos los que estáis aquí, que es un gusto tener a 16 personas con las que sacar estas conversaciones. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a todos. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Gracias. Muy Muchas amables. gracias. Muchas